Comenzamos entonces la sesión de hoy recordando como siempre lo que vimos la semana pasada, last week. Y es que la semana pasada estuvimos manejando vocabulario que hemos visto de la unidad y que está relacionada con las comidas, food. Para eso vimos este crucigrama, el cual resolvimos a través de un vocabulario básico que se entregó al principio, y después de eso nos dedicamos a resolver las distintas pistas que nos daban las soluciones para las 10 palabras de 10 words que nosotros teníamos que descubrir. Entonces eran 5 palabras, from 1 to 5, que teníamos que descubrir y colocar, escribir en este crucigrama de forma horizontal o across. Y también habían 5 palabras, from 6 to 10, desde la 6 a la 10, que teníamos que llenarla en la dirección descendente o down. Al resolver las pistas con el vocabulario visto al principio de la clase, encontramos las respuestas a cada pregunta. Number 1 was juice, jugo. Number 2, banana o un plátano. Number 3 era orange o naranja. Number 4 era tomato o tomato, tomate. And number 5, milk o leche. En el caso de las descendentes o down, teníamos number 6, carrot o zanahoria. Number 7, fish o pescado. Number 8, manzana o apple. Number 9 era egg, huevo. Number 10, meat, carne. Luego de descubrir las respuestas a estos acertijos y poder completar el crucigrama, teníamos que responder la pregunta ¿qué tienen en común las palabras del crucigrama? Y descubrimos muy rápidamente que todas estas palabras correspondían a comidas saludables o healthy food. Luego avanzamos con los contenidos de la clase particular de la semana pasada, que estaban relacionadas con este título que utilizamos en la clase, What can you do? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y es que hablamos principalmente del verbo can, que es el verbo poder. Luego hicimos una bajada respecto al caso particular de este personaje querido de la televisión llamado Homer Simpson o Homero Simpson, y preguntamos What can Homer do? ¿Qué es lo que Homero puede hacer? ¿Para qué? To stay healthy, para mantenerse saludable. Y preguntamos primero Can Homer eat vegetables? ¿Puede Homero comer vegetales? Y la respuesta fue Yes, he can. Sí, él puede. Ahora, para evitar que Homero se vuelva unhealthy o no saludable, también preguntamos, ¿Can Homer eat junk food? Si Homero puede comer comida chatarra, y obviamente la respuesta era no, he can't. No, él no puede. Y de aquí descubrimos que la palabra can't significa, perdón, que la palabra can
aquí en verde, significa poder, mientras que la palabra can't, aquí en rojo, significa no poder. Y ya sabemos cómo poder responder a las preguntas can, seguido del sujeto y el verbo de la oración. Si es una pregunta afirmativa, decimos yes, seguido del sujeto y la palabra can. Y si la respuesta a la pregunta es negativa, decimos no, seguido del sujeto y la palabra can't. Para ver esto un poco más claro, analizamos la estructura de la oración dependiendo del tipo de oración que estamos utilizando. Entonces, con el tema del can y del can't, que son los verbos modales poder y no poder, y que servían para expresar habilidad o inhabilidad, podríamos utilizarlo en tres contextos diferentes o tres tipos de oración diferentes. Las oraciones afirmativas o affirmative sentences, que se refiere a oraciones que indican que algo es real, que algo es afirmativo, o en este caso que algo se puede hacer, utilizando el verbo modal can. Luego tenemos las oraciones negativas o negative sentences, que se refiere a cuando queremos negar algo, o sea, expresar que algo no es, o en este caso que algo no se puede. Para eso utilizamos la palabra can't. Y finalmente hablamos del tipo de oración conocido como interrogative sentence o oración interrogativa, que es básicamente una pregunta, una oración que expresa una interrogación. Estos tres tipos de oración diferentes tenían estructuras diferentes. Por ejemplo, en el caso de oraciones afirmativas o affirmative sentences, comenzábamos la oración con un sujeto, subject, es decir, quien realiza la acción que está descrita aquí. Luego viene el verbo can, el verbo modal can, que significa poder, y luego la acción principal, es decir, el verbo principal o verb, que estamos expresando aquí, que puede realizar el sujeto. Por ejemplo, Homer, nuestro sujeto, can, puede, do exercise. Homer can do exercise, es decir, Homero puede hacer ejercicio. Aquí tenemos que el sujeto es Homero, luego el verbo can, que se deja tal cual, es el verbo poder, y luego el verbo que es lo que puede hacer Homero. ¿Qué es lo que Homero puede hacer? Hacer ejercicio. Do exercise. La palabra aquí en negro, exercise, corresponde al complemento de la oración, que es todo lo que viene después del verbo. Ahora, para poder crear una oración negativa o negative sentence, utilizamos la misma estructura, pero hacemos un cambio, y en vez de utilizar el verbo can, poder, utilizamos el verbo can't, que es no poder. Y así podemos crear una oración como Homer, the subject, can't, el verbo modal negativo, y luego drink beer, que vendría siendo el verbo drink, el verbo principal, y el complemento beer, y generamos la oración Homer can't drink beer. Homero no puede beber cerveza, puesto que si Homero bebe cerveza va a engordar. Además que el alcohol puede generar problemas a la salud si se bebe a temprana edad o en mucha, demasiada cantidad. Y finalmente, cuando hablamos de oraciones interrogativas o interrogative sentences, utilizamos la misma estructura que utilizamos en las oraciones afirmativas, pero con la diferencia de que cambiamos de orden el sujeto y el verbo modal can. Subject and can't, they change places, cambian de lugar, y comenzamos la oración esta vez con el can seguido ahora del sujeto, a diferencia de las oraciones afirmativas que son al revés. Entonces comenzamos con can, por ejemplo, can, luego el sujeto, que ya sabemos que en este caso sería Homer, puede ser cualquier sujeto, pero en este momento estamos utilizando a Homero como ejemplo, y finalmente terminamos con el verbo, verb, y un signo de interrogación, puesto que esta oración es una oración interrogativa, es decir, una pregunta. Es muy importante que cuando escribamos oraciones interrogativas utilicemos el signo de interrogación al final de la pregunta. Y aquí tenemos entonces que podemos utilizar un verbo como stay y un complemento como healthy, que significa mantenerse saludables. Y así formamos la oración Can Homer stay healthy? Es decir, ¿puede Homero mantenerse saludable? Obviamente con un tono de pregunta, puesto que esta es una oración interrogativa. Ahora bien, comenzamos con los contenidos que se refieren exactamente
a esta clase en particular. Y la clase de hoy comienza con esta actividad en la cual tenemos que mirar las siguientes imágenes. Look at the pictures and guess the topic of the class. Vamos a mirar las imágenes y vamos a adivinar el tema de la clase. Ustedes van a ver estas imágenes que yo voy a ir pasando. Obviamente, si ustedes necesitan más tiempo para observar los detalles, pueden ponerle pausa a este video. Partimos con la primera imagen. Pueden observarla, sus detalles. Vamos con la segunda imagen. Pueden observar el letrero curioso que se encuentra aquí y empezar a sacar sus propias conclusiones sobre de qué se trata. Aquí tenemos una imagen que tiene bastantes detalles que pueden observar. Si necesitan más tiempo, obviamente pueden ponerle pausa y observar la imagen con mayor detención. Continuamos con la penúltima imagen. Y terminamos con esta. Luego de haber visto las imágenes, solamente quería preguntar, which place is this? ¿De qué lugar se trata? ¿Qué lugar es este? Y vimos que estas 5 imágenes correspondían a imágenes de diferentes lugares, pero tenían en común algo. Todas eran de un mismo rubro. ¿Cuál es ese rubro? Les doy unos segundos para que ustedes contesten. En sus cabezas, obviamente. Y ahora nos damos cuenta que podemos responder que este lugar es un restaurante. It's a restaurant. Exacto, mostramos diferentes tipos de restaurantes en las fotos del principio de la clase, ya sea restaurantes más chilenos, más criollos, algunos restaurantes un poco más elegantes también en la foto 3 y 4, e incluso un mini restaurante que es más conocido para nosotros como una picada, donde se venden churrascos completos, pero que en el fondo corresponde de alguna manera a un restaurante un poco más humilde, pero un restaurante al fin y al cabo. En torno al tópico de la clase, que es un restaurante, podemos preguntar un par de, interrogaciones, de preguntas. Por ejemplo, ¿Can I have a hot dog here? ¿Puedo ordenar, pedir, tener, comer un hot dog aquí, un completo? Y la verdad es que básicamente en cualquier restaurante uno sí puede precisamente ordenar un completo también, ¿cierto? Por lo tanto, podemos responder esa pregunta diciendo yes, you can. Sí, tú puedes. Perfectamente puedes ordenar un hot dog en un restaurante. La otra pregunta es, can I have a car here? ¿Puedo aquí pedir, ordenar un auto? Yo creo, basado en mi experiencia personal, que los autos no tienen nada que ver con los restaurantes. Por lo tanto, la respuesta sería no, you can't. No, tú no puedes. Con esto tenemos un pequeño recordatorio entre los contenidos que vimos en la clase anterior relacionados con can y can't y el contenido de la clase de hoy. Por lo tanto, podemos hacer el nexo y comenzar con el título de la clase. Este título deben anotarlo en sus cuadernos. Y el título es Let's go to a restaurant, que significa vamos a un restaurante. Arriba del título, en el rincón superior derecho de la página, anotan la fecha de hoy que corresponde a April 27th, 2021, o sea, el 27º de abril del 2021. Aquí tienen el título. Si no lo terminan de copiar, pueden pausar esta imagen y copiarlo en sus cuadernos y luego continuamos con el objetivo de la clase. The objective of the class is to use vocabulary related to a specific real-life situation, manifesting a positive attitude towards challenges. Es decir, vamos a usar vocabulario relacionado a una situación específica de la vida real, que en este caso va a ser vocabulario relacionado con restaurantes y con comidas que podemos ordenar en un restaurante. Y a la vez vamos a manifestar una actitud positiva hacia el desafío, que en este caso es aprender bastante vocabulario y a la vez poder utilizarlo en la tarea que vamos a realizar al final.
Partimos entonces con el vocabulario del día de hoy con la palabra que está aquí en esta esquina de la foto, que es la palabra flavors. Y la palabra flavors significa sabores. Aquí tenemos una serie de alimentos que tienen diferentes sabores, cada uno de ellos. Vamos a partir con el que encontramos aquí, que corresponde a un durazno o en inglés peach. Y es que los duraznos, al igual que los damascos, las frutillas, las manzanas, ¿cierto? Apricots, strawberries, apples, grapes, watermelon, bananas y otras frutas tienen un sabor dulce, que en inglés se dice sweet. Sweet significa dulce. Se deletrea S-W-E-E-T y se pronuncia sweet. Por otro lado, cuando vamos a alguna fiesta, algún cumpleaños, alguna reunión con amigos, siempre hay algún tipo de picadillo, ¿cierto? Donde ponen diferentes cositas en algunos pocillos, típicamente papas fritas, ramitas, aceitunas y cualquier cosa que sea un poquito salada, ¿cierto? Para poder empezar de a poco a ver el paladar para las comidas que siguen. Y estas cosas saladas, este sabor salado, se dice en inglés salty. Salty. Se escribe S-A-L-T-Y y se pronuncia salty, como si la A fuese una O. Salty. También tenemos sabores un poco más peculiares, por ejemplo, un sabor más ácido, como el sabor que tiene el limón o que puede tener incluso la naranja, muchos cítricos, ¿cierto? El kiwi también. Y lemons, oranges, kiwis, ellos además de ser frutas cítricas tienen un sabor bastante ácido o sour. Sour, ácido. También puede significar agrio para algunas personas. Y sour se escribe S-O-U-R, pero se pronuncia sour. Probablemente es una palabra que has escuchado antes porque se utiliza mucho en algunos tragos alcohólicos que consumen los adultos. Por ejemplo, el famoso pisco sour, ¿cierto? Pisco sour, que sería pisco con un toque de esta fruta ácida o amarga o agria que vendría siendo el limón. Además, existen comidas, alimentos que tienen un sabor un poquito más amargo, más amargoso. Hay varios elementos que son un poquito más amargos, por ejemplo el café, que es una bebida, pero también las berenjenas pueden ser consideradas un poco más amargas. Y ese sabor amargo se conoce como bitter, bitter, que se deletrea B-I-T-T-E-R y se pronuncia bastante parecido a cómo se escribe, bitter, y significa amargo. También hay otros alimentos un poco más contundentes, que son un poquito más llenadores. A veces son salados, pero no necesariamente. Por ejemplo, algunos tipos de panes, también algunos tipos de masas dulces, o incluso comidas contundentes como la carne. Esas comidas contundentes, grandes, sabrosas, se conocen en inglés como el sabor savory. Savory, sabroso o sabrosa. Savory se deletrea S-A-V-O-R-Y y se pronuncia savory. Favor no de confundir con la palabra Savory, que es una marca de helados que acá hay en Chile. Esa palabra la gente la pronuncia savory porque la castellaniza, pero la palabra en inglés sabroso se dice savory. Esa es la forma en que pronunciamos la palabra savory. Y finalmente, para las personas que les gusta el sabor un poco más picante, generalmente a muchos adultos les gusta el sabor picante, aunque hay una pequeña cantidad de niños a los cuales les gusta el sabor picante, tenemos que la palabra spicy significa picante. Spicy se deletrea S-P-I-C-Y, pero se pronuncia spicy. Fíjense que la S al principio no se pronuncia como S, sino que se pronuncia S, como el sonido que haría una serpiente con su lengua, ¿cierto? S, y de ahí viene la palabra spicy, picante, como el caso de estos chili peppers, que corresponde a estos ajíes. Muy bien, tenemos entonces este vocabulario con estas 6 palabras que corresponden a los distintos sabores que pueden tener las comidas. Sweet, dulce, salty, salado, sour, ácido, bitter, amargo, savory, sabroso, spicy,
picante. Esas palabras tienen que ser copiadas como parte del vocabulario en tu cuaderno. Así que ahora puedes pausar este video y poder anotar estas palabras. Luego de anotarlas, vamos a seguir con el siguiente vocabulario, y este vocabulario está relacionado con el menú que puede ofrecer un restaurante. La palabra menú y restaurante en inglés se pronuncian menu and restaurant. Menu, restaurant. Y un restaurante puede tener un menú bastante amplio, pero siempre este menú va a tener diferentes secciones dependiendo de lo que la gente pueda o quiera ordenar. Y estas secciones generalmente se dividen en drinks, main dish, sides and desserts. Drinks se refiere a lo que la gente puede ordenar para beber. Drink significa bebidas o bebestibles y puede ser cualquier líquido que utilicemos para acompañar nuestros alimentos. Por ejemplo, aquí tenemos como bebidas soda and diet soda. Soda corresponde a las bebidas gaseosas. En algunas partes del mundo anglosajón, por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos, se les llama pop, pero en general se les conoce como soda. ¿Ya? Aquí un error muy común que cometían estudiantes cuando estaban realizando su trabajo anterior del organizador gráfico era que utilizaban la palabra drink para referirse a las bebidas gaseosas, como la Coca-Cola, la Fanta, la Sprite, ¿cierto? Y utilizaban la palabra drink cuando en realidad drink puede ser cualquier bebestible, no solamente estos bebestibles que son bastante dulces y por lo tanto se consideran como unhealthy food. ¿Ya? Así que no confundir la palabra drink, bebestible, con la palabra soda, que es bebida gaseosa. Si esta bebida gaseosa además es dietética, se le llama diet soda o bebida soda dietética. Cuando queremos algo un poco más sano, podemos pedir juice, jugo, los cuales están generalmente hechos de fruta. Y así podemos pedir un orange juice, un jugo de naranja, o apple juice, jugo de manzana, o pineapple juice, jugo de piña, etcétera, etcétera. Aún más sano podemos pedir water, que es agua. Tanto juice y water se pueden pedir en vasos. Y para eso utilizamos la palabra glass. Glass, con G de gato, significa vaso. Y así podemos pedir a glass of juice, un vaso de jugo, o a glass of water, un vaso de agua. Otros drinks o bebestibles que podemos pedir en un restaurante podrían ser tea and coffee. Tea significa té, coffee significa café. Ahora bien, tanto tea como coffee vienen servidos en tazas, no en vasos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos una taza de té o una taza de café, utilizamos la palabra cup. Cup, que se escribe C-U-P, pero se pronuncia con una A, significa taza. Y así es como podemos pedir a cup of tea, una taza de té, o a cup of coffee, una taza de café. Luego tenemos the main dish o el plato principal. Main significa principal y dish significa plato. Como plato principal, que es el alimento más llenador que pedimos en el restaurante, podemos tener, por ejemplo, como algunas de las tantas opciones que los diferentes restaurantes ofrecen, las siguientes. Podemos pedir una burger o hamburger, que es claramente una hamburguesa. O podemos pedir un hot dog, ¿cierto? También traducido literalmente como un perro caliente, y en Chile lo conocemos como un completo. Es importante también hacer hincapié en la palabra hot dog, ya que muchos estudiantes en sus organizadores gráficos buscaron la palabra completo en el traductor y el traductor les arrojó la palabra full, F-U-L-L. Y el problema es que la palabra full significa lleno, completo, en el sentido que está usado todo el espacio, que está lleno. Por ejemplo, yo puedo decir que en esta foto, this glass is full of juice. En esta foto, este vaso está lleno de jugo. Por lo tanto, la palabra full no es la palabra correcta que utilizamos para referirnos a los completos. Los completos se dicen en inglés hot dog, para que no vuelvan a confundirse. También podemos pedir spaghetti, que corresponde a los famosos fideos, tallarines que nosotros comemos, muchas veces con salsa.
O podemos comer carne, por ejemplo, fish, que vendría siendo la carne de pescado. Otros tipos de carne incluyen chicken, que es pollo o carne de pollo, y steak, que vendría siendo una carne de vacuno. Específicamente en este caso, la palabra steak corresponde a un bistec. También podemos ordenar en lugares comidas de comida chatarra, pizza, bueno, de comida rápida, mejor dicho, o incluso, algo un poco más sano, un sándwich. Sándwich es muy parecido a burger, con la diferencia que sándwich significa emparedado, burger significa hamburguesa. Burger, como viene con hamburguesa, generalmente viene con elementos como el queso, tocino y elementos más grasosos, incluyendo la misma hamburguesa, se considera como una comida rápida o una comida no saludable. Mientras que un sándwich, que puede ser un poco más sano, que puede incluir varias verduras, como el tomate o la lechuga, esos se consideran mucho más saludables. Ahora, además de este plato principal, tenemos acompañamientos o sides, ¿cierto? La palabra side, S-I-D-E, significa lado o al lado. Y el acompañamiento es precisamente la comida que va al lado del plato principal o main dish. Puede este acompañamiento venir incluido dentro del plato, como también puede venir en un plato personal. Y tenemos aquí como ejemplo los más típicos: rice, el arroz. El arroz generalmente viene incluido dentro del mismo plato. También tenemos salad o ensalada, el cual puede venir en el mismo plato, pero también puede venir en un plato o un bowl aparte. Soup, sopa, que viene obviamente en un platito aparte. Y French fries, que es un acompañamiento muy popular y que se refiere a las papas fritas. Ojo que French fries, en este caso serían patatas fritas francesas, se refiere a las papas fritas que se fríen en el momento, no a las papas fritas que vienen en bolsa, ya que esas papas fritas se compran en un local, en un almacén, no en un restaurante. Y finalmente, cuando queremos terminar con algo dulce para acompañar nuestro tea o coffee, podemos pedir un dessert, o sea, un postre. Importante que la palabra dessert, postre, lleva dos S's. Se deletrea D-E-S-S-E-R-T-S. No confundir con la palabra desert, que tiene una sola S y que significa desierto. En este caso la palabra es dessert y lleva dos S. Como ejemplo de desserts tenemos cake, que es un pastel, una torta. También se utiliza para hablar de un queque. Cheesecake, que es un pastel de queso que se puede consumir en algunos restaurantes y es bastante popular. Ice cream, que significa helado, otra palabra bastante polémica dentro de los trabajos de los organizadores gráficos, ya que muchos estudiantes utilizaban la palabra frozen para referirse a un helado. Pero el problema es que la palabra frozen significa congelado, ¿cierto? Cuando tenemos mucho frío nos sentimos frozen, congelados. O cuando las mamás o los papás compran carne y la ponen en el freezer para que se mantenga y se congele, entonces esa carne sería frozen, congelada. Pero cuando nos referimos al mantecado, es decir, al helado hecho de crema, de leche o incluso de frutas, entonces decimos la palabra ice cream. También tenemos la posibilidad de pedir un brownie, que vendría siendo esta especie de quequito de chocolate. Pancakes o panqueques, que aquí se ven bastante fluffy, bastante como gorditos, pero también como nosotros conocemos los panqueques más delgados que rellenamos con manjar. Y también waffles, que son estos discos o a veces cuadraditos que se hacen en una waflera y que se pueden acompañar, al igual que los pancakes, de distintos tipos de jarabes, dulces o de manjar, incluso en el caso de los pancakes, o mermelada incluso. Muy bien, estas son las comidas que nosotros podemos pedir en un restaurante y que son parte del menú de este restaurante. Y como tercer elemento de este vocabulario tenemos que podemos utilizar diferentes frases para poder comunicarnos en un restaurante y poder pedir o ordenar nuestras comidas. Por ejemplo, el mesero nos puede pedir, nos puede preguntar una pregunta del tipo "What would you like to eat?" o "Why would you like to drink?", que significa respectivamente qué le gustaría de comer o qué le gustaría de beber. Recordar que el verbo eat se refiere al verbo comer y drink se refiere al verbo beber, además de significar bebestible.
Nosotros ante esa pregunta podríamos responder pidiendo algún tipo de sugerencia. Por ejemplo, podríamos decir I would like something salty o me gustaría algo salado. O si no queremos algo salado, queremos algo dulce, podríamos decir I would like something sweet. Me gustaría algo dulce. Si quisiéramos algo más contundente, podríamos decir I would like something savory. Me gustaría algo sabroso. Y si quisiéramos algo picante, por ejemplo, I would like something spicy. Me gustaría algo picante. Entonces el mesero nos puede responder que to eat we have, para comer tenemos, y nos puede dar diferentes opciones de comida que puede haber, ¿cierto? To eat we have sandwiches, sándwiches que tenemos para comer. O to eat we have pizza. O to eat we have French fries, chicken, fish, hamburgers, etc. Y si nos quiere ofrecer algún trago, algo para beber, nos dirá to drink we have, para beber tenemos, to drink we have soft drinks o soda, ¿cierto? O juice, nos puede decir orange juice, apple juice, pineapple juice, etc. O incluso puede decir we have water, tenemos agua. Entonces nosotros podemos pedir nuestra orden diciendo can I have the, luego la comida que queremos pedir, y terminamos con la pregunta con la palabra please. Recordar que esta es una pregunta porque comenzamos con el can y luego seguimos con el sujeto, además de terminar con un signo de interrogación. Can I have the please? ¿Qué significaría? Significaría ¿puedo ordenar el o la, por favor? Por ejemplo, si yo quiero algo salado, podría decir can I have the French fries, please? O sea, ¿puedo ordenar las papas fritas, por favor? O si quiero algo más líquido, puedo decir can I have the soup, please? ¿Puedo ordenar la sopa, por favor? O quiero comer algo más contundente y puedo decir can I have the chicken, please? ¿Puedo ordenar el pollo, por favor? Y el mesero nos dirá of course, que significa por supuesto, y una vez que nos venga con nuestra orden ya preparada y nos la quiera servir, nos va a decir here you have. Here you have, que significa aquí tiene. Y nosotros obviamente siempre es bueno que respondamos amablemente con la palabra thank you, o la frase mejor dicho, thank you very much, muchas gracias. Obviamente nosotros podemos pedir más que solamente algo para comer o para beber, también podemos pedir postre. What would you like for dessert? O qué le gustaría de postre es lo que nos preguntaría obviamente el mesero, y nosotros podemos preguntar o podemos responder, mejor dicho, esa pregunta con can I have the cake please, la torta, o can I have the waffles please, los waffles. Y con esto tenemos el vocabulario completo de qué poder decir en un restaurante. Como actividad o activity, tenemos la siguiente instrucción. Look and read the following comic. Vamos a observar y leer el siguiente o la siguiente historieta. Look for the vocabulary seen in class. Vamos a buscar el vocabulario visto en la clase, ¿cierto? Que vimos tanto respecto a los tipos de sabores de comida. También lo vimos respecto a los tipos de comida que podemos pedir en un restaurante. Y finalmente las frases que utilizamos en el restaurante para poder comunicarnos con el mesero. Luego tenemos que fijarnos en what are the people having, o sea, qué es lo que comerá la gente de esta historieta. Y aquí tenemos la historieta en cuestión, la cual vamos a leer primero en inglés y luego la vamos a leer o traducir al español. Welcome to my restaurant. What would you like to eat? I would like something savory. Can I have the steak, please? And to drink? I would like something sweet.
For dessert, we have cake and waffles. I want the cake, please. Muy bien, entonces tenemos aquí este diálogo en el cual utilizamos diferentes expresiones vistas en clase, ¿ya? Algunas de las expresiones están relacionadas principalmente con con el vocabulario de sabores. Otras expresiones están relacionadas con los tipos de comida que nosotros podemos pedir en un restaurante, y otros están relacionados con principalmente las frases que podemos utilizar para ordenar la comida que nos ofrezcan los meseros. Y ahora vamos a traducir y nos damos cuenta que al principio nos están dando la bienvenida al restaurante diciendo welcome to my restaurant o bienvenido a mi restaurante. La palabra welcome lo vimos al principio del año en la primera clase, y restaurant es una palabra que está en el título de la clase. What would you like to eat? Aquí está preguntando el mesero qué les gustaría comer. Si el mesero quisiera preguntarles qué quisieran beber, preguntaría what would you like to drink. En este caso estamos preguntando por comida. El caballero aquí dice I would like something savory. Me gustaría algo sabroso. Él quiere comer algo sabroso, algo rico, algo contundente. Y la acompañante del caballero dice Can I have the steak, please? Ella está ordenando directamente the steak, es decir, el bistec. Y obviamente, como es pregunta, termina con la palabra por favor. Y ahora que el mesero ha tomado nota de el pedido de la señorita, él responde and to drink, y para beber. Y nos pasamos a la otra mesa en el cual esta señora que está comiendo aquí está pidiéndole como recomendación al mesero algo que quiere comer ella. I would like something sweet. Me gustaría algo dulce. Entonces el mesero le está ofreciendo las cosas dulces que tiene de postre. For dessert, we have cake and waffles. De postre tenemos torta y waffles. Y ella responde, I want the cake, please. Yo quiero la torta, por favor. Aquí están utilizadas diferentes expresiones que vimos en clase. Por ejemplo, respecto a sabores, tenemos expresiones como savory, sabroso, y sweet, dulce. Respecto a comidas que podemos pedir en un restaurante, tenemos comidas como steak, que era el bistec, cake, que era la torta, y waffles, que era los waffles, obviamente. Y expresiones que podemos utilizar en un restaurante para pedir cualquier cosa, por ejemplo, what would you like to eat, ¿qué nos gustaría comer? I would like something, seguido del sabor que queremos pedir, o si queremos pedir algo directamente, can I have the, luego lo que queremos pedir, y terminamos con please. Y ahora bien que ya vimos el vocabulario y luego lo vimos en uso en esta caricatura, vamos a realizar la tarea que ustedes van a tener que hacer el día de hoy y que van a tener que subir a Classroom, ¿ya? Para reportarla al profesor. Y la tarea dice así: homework, tarea, create your own comic about a restaurant night out. Es decir, van a crear su propia historia, tu propia historia, o mejor dicho, tu propia historieta, acerca de una salida a un restaurante. Use the vocabulary seen in class, o sea que van a usar el vocabulario visto en la clase de hoy, que ustedes tienen que haber copiado completo en el cuaderno, tanto los sabores de la comida, también los diferentes platos que se pueden pedir en un restaurante, el menú, y también las frases que podemos usar en el restaurante. Podemos usar todo ese vocabulario visto en clases y luego van a subirlo a Classroom. Then upload it to Classroom. Este material que van a ver encontrado en el Classroom se encuentra en una tarea, ¿ya? En la tarea van a encontrar este PowerPoint y este mismo video. Y en esta tarea ustedes van a tener que subir la foto de su historieta, del cómic que ustedes van a hacer, el cual pueden hacerlo en sus cuadernos, o en el caso de querer hacerlo un poquito más producido, pueden hacerlo en una hoja de blog. No importa si es en un blog o en su cuaderno, pero tiene que estar hecho de manera limpia, tiene que tener, ojalá, más que solamente
una sola imagen, como aparece aquí. Ustedes pueden hacerlo con diferentes viñetas, ¿cierto? Como una hoja de cómic donde aparecen diferentes cuadros con diferentes dibujos de las acciones que están pasando y con hartas de estas burbujas donde ustedes pueden escribir el diálogo, las cosas que están diciendo los comensales y obviamente el mesero o la mesera que los atiende en el restaurante. Van a crear este cómic, van a poder diálogos en inglés utilizando el vocabulario visto en la clase, vocabulario de sabores, vocabulario de comidas y vocabulario de frases que usar en un restaurante, y van a crearlo en su cuaderno o en una hoja de blog. Aquí tienen algunos ejemplos de caricaturas que tienen diferentes viñetas, que es como se conocen a estos cuadros. Por ejemplo, aquí este pequeño cómic tiene 6 viñetas, este otro cómic tiene 3, aquí también hay uno de 3 y otro de 6 viñetas. ¿Ya? Ustedes pueden utilizar cuantas viñetas quieran, obviamente tienen que ver el espacio que tengan en su cuaderno, pueden utilizar una o dos hojas de cuaderno para crear la historieta, o también pueden utilizar una hoja de blog, la cual pueden dividir en cuadritos para crear las diferentes viñetas de su cómic. Recuerden que los personajes tienen que hablar, por lo tanto tienen que agregar burbujas de diálogo, como las burbujas que están aquí y que aquí están en blanco. Ustedes las van a llenar obviamente con vocabulario, con frases vistas en clase, y ustedes obviamente eligen cuáles frases utilizar, cuáles alimentos utilizar, etcétera. ¿Ya? Estos son ejemplos, no tienen que utilizar estos mismos dibujos, son solamente ejemplos de cómo podrían hacer un cómic basado en un restaurante. Recuerden que después de hacer el cómic en sus cuadernos o en una hoja de blog, tienen que sacarle una foto al cómic que crearon y tienen que subirlo a Classroom, ¿ya? En la misma publicación donde encontraron este material. Y eso sería todo por hoy. Thank you very much. Muchísimas gracias. No olviden descargar el material de Classroom y copiar la materia en el cuaderno. Recuerden que tienen que copiar el título, la fecha, el objetivo y todo el vocabulario visto de sabores, alimentos y frases para un restaurante. Cualquier duda que tengan me la pueden preguntar por WhatsApp. Aquí tienen el número. También tienen mi correo electrónico, felipe.moreno@puenteeduca.cl. Y bueno, espero que no les haya quedado más dudas, pero si tienen dudas ya saben dónde contactarme. Que les vaya muy bien, muchas gracias por ver este video y ya saben, además de ver el video tienen que ir a la descripción de este video de YouTube, donde van a encontrar el link de asistencia y van a poder inscribirse en caso de ver este video para quedar presente a la clase del día de hoy. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes, espero con su historieta ya hecha. Bye bye.